Atención México. Lo que acaba de anunciar la presidenta Claudia Sheinbaum no es una promesa más. No es un programa piloto diseñado para el ciclo de noticias de 24 horas. No es un anuncio vacío que se olvida a la semana siguiente. Es un acto de justicia histórica que va a cambiar la vida de cientos de miles de familias mexicanas de manera permanente e irreversible. Y hay un detalle en todo esto que casi ningún medio está contando con la profundidad que merece, un detalle que explica por qué este momento representa algo mucho más grande que un programa social, más en la larga lista de anuncios gubernamentales. Quédense conmigo porque lo que les voy a contar en los próximos minutos tiene que ver con el México que estamos construyendo juntos y con por qué este gobierno está marcando un antes y un después en la historia social de nuestro país. Las generaciones futuras van a recordar con claridad. Vamos directo a los hechos porque eso es lo que importa, y eso es lo que nadie puede manipular cuando está publicado en registros oficiales con nombres y apellidos de las familias beneficiadas. Sheinbaum acaba de anunciar la condonación de 457,000 deudas de vivienda. 457,000 familias mexicanas que llevaban años, en muchos casos décadas enteras, atrapadas en un sistema de crédito que les era imposible pagar, que crecía más rápido de lo que podían trabajar para cubrirlo, que los tenía condenados a nunca terminar de liquidar una casa que ya consideraban suya, pero que legalmente seguía siendo del banco o del Instituto de Vivienda mientras los intereses seguían acumulándose mes tras mes sin misericordia. Esas deudas desaparecieron. Con una decisión de gobierno, con voluntad política real y con recursos del Estado mexicano puestos al servicio de su pueblo, 457,000 familias amanecieron un día sin esa losa aplastante encima de sus cabezas. Eso no tiene precio que se pueda calcular fácilmente, porque el peso que se le quita a una familia cuando deja de deber lo que nunca iba a poder pagar es un peso que va mucho más allá de lo económico, que toca la dignidad, la esperanza y la posibilidad de imaginar un futuro diferente. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí. Porque borrar deudas es un acto de justicia hacia quienes ya tenían algo, aunque sea con una carga impagable encima que les robaba el sueño cada noche. Lo que viene después es el acto de justicia hacia quienes nunca tuvieron nada, hacia quienes el sistema excluyó desde el principio sin darles siquiera la oportunidad de endeudarse por una casa propia. La presidenta anunció también la entrega de vivienda a personas que nunca en su vida habían podido acceder a un hogar propio, familias que llevaban generaciones rentando cuartos en vecindades deterioradas, familias que vivían en condiciones precarias sin ninguna perspectiva real de mejorar su situación habitacional. Familias que habían dejado de soñar con tener un techo propio, porque el sistema les había enseñado durante décadas que ese sueño simplemente no era para ellos, que era un privilegio reservado para quienes tenían trabajo formal estable, buen historial crediticio y capacidad de ahorro suficiente para el enganche. Para esas familias, este gobierno tiene una respuesta concreta y verificable que no requiere interpretación ni análisis profundo. Una llave, una escritura, un hogar que es suyo y que nadie les puede quitar. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica por qué este momento es tan importante en el contexto político y social de México y por qué los que apostaban al precedente fracaso de este gobierno están hoy guardando un silencio muy elocuente. Para entender la dimensión real de lo que está haciendo Sheinbaum, hay que entender de dónde venimos y qué clase de sistema heredó este gobierno cuando llegó al poder. Durante décadas, la política de vivienda en México funcionó de una manera muy específica y muy conveniente para ciertos actores económicos que se beneficiaban del modelo sin asumir ninguna de sus consecuencias sociales. Los institutos de vivienda como el Infonavit y el Fobiste otorgaban créditos a trabajadores formales con tasas de interés y condiciones contractuales que en muchos casos resultaban absolutamente impagables a largo plazo, especialmente para los trabajadores de menores ingresos, que eran precisamente los que más necesitaban acceder a una vivienda digna. Las casas se construían lejos de los centros urbanos, en fraccionamientos alejados de todo, sin servicios adecuados, sin transporte público eficiente, sin escuelas cercanas, sin centros de salud, sin nada que hiciera que vivir ahí fuera realmente viable para una familia trabajadora que necesitaba moverse por la ciudad todos los días para llegar a su empleo. Y cuando los trabajadores no podían pagar, que era una situación absolutamente predecible dado el diseño del sistema, la deuda se acumulaba con intereses compuestos, con penalizaciones por mora, con cargos adicionales que convertían lo que en un principio parecía una oportunidad de vida en una trampa financiera de la que era casi imposible salir con dignidad. Muchos de esos trabajadores terminaron abandonando las casas porque era más barato pagar una renta cerca de su trabajo que seguir pagando el crédito de una vivienda a la que tardaban 2 horas en llegar desde su empleo y que además seguía creciendo en monto a pesar de los pagos que hacían fielmente cada mes.
El resultado de ese modelo perverso fue que México llegó al inicio de este sexenio con cientos de miles de familias atrapadas en deudas de vivienda que en muchos casos superaban ampliamente el valor real de las propiedades, con fraccionamientos fantasma llenos de casas abandonadas donde nadie quería vivir, y con millones de mexicanos que habían desistido completamente de la idea de tener un hogar propio porque el sistema se lo había hecho ver como algo imposible para alguien de su condición económica. Esa es la herencia que recibió Sheinbaum. No una página en blanco, sino un sistema roto que durante décadas había prometido vivienda y había entregado deuda. Y esa es la herencia que está desmontando pieza por pieza con decisiones que tienen consecuencias reales en la vida de gente real, cuyos nombres y circunstancias son verificables en los registros oficiales del programa. La condonación de 457,000 deudas no es un regalo ni es populismo, como se apresuran a llamarlo, quienes nunca han tenido que elegir entre pagar el crédito de una casa que no pueden seguir pagando y poner comida en la mesa de sus hijos. Es una corrección de una injusticia estructural que duró demasiados años y que afectó a demasiadas familias, que trabajaron honestamente y cumplieron con lo que podían, pero que el sistema puso en una situación imposible desde el principio. Es reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de resolver los problemas que el propio Estado o sus instituciones contribuyeron a crear con políticas mal diseñadas o diseñadas deliberadamente para beneficiar a ciertos intereses económicos por encima del bienestar de la gente. Es asumir que cuando un sistema falla de manera sistemática y generalizada, la solución no puede ser seguir exigiéndole a la gente que pague las consecuencias de esa falla. La solución tiene que ser corregir el sistema y compensar a quienes pagaron las consecuencias con su bienestar y su tranquilidad durante años. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en todo este análisis. El contexto político en el que se produce este anuncio y lo que significa para el debate público en México, porque estos 457,000 créditos condonados no se borran en el vacío político. Se borran en medio de una campaña permanente y muy bien financiada de la oposición y de ciertos medios de comunicación que llevan meses prediciendo el colapso social de México, que repiten sin descanso que este gobierno está fallando a la gente más vulnerable, que insisten en que las políticas sociales de la Cuarta Transformación son demagógicas, insostenibles fiscalmente, o simplemente inventadas para ganar popularidad sin resultados reales. Frente a esa campaña mediática, Sheinbaum no respondió con palabras, ni con comunicados de prensa, ni con entrevistas en las que explique por qué sus críticos están equivocados. Respondió con 457,000 familias a las que les borró la deuda. Respondió con llaves de casas entregadas en mano a familias que nunca habían tenido una. Respondió de la única manera que no se puede desmentir con ningún spin mediático ni con ningún análisis sesgado, con hechos concretos, verificables y con nombre y apellido de los beneficiarios. Y estos hechos se suman a un cuadro más amplio y más consistente de resultados sociales que este gobierno está acumulando, de manera que ya resulta imposible ignorar para cualquier observador honesto. Más de 8 millones de personas salieron de la pobreza en el primer cuatrimestre del sexenio según los datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El salario mínimo ha aumentado de manera sostenida, mejorando el poder adquisitivo real de los trabajadores más vulnerables, que son precisamente los que más necesitaban esa mejora. Los programas de bienestar están llegando a comunidades indígenas y rurales que históricamente habían sido ignoradas o marginadas por los gobiernos anteriores que prometían desarrollo y entregaban olvido. Y ahora la vivienda, ese derecho fundamental que durante décadas fue tratado como un privilegio de mercado al que solo accedían quienes podían pagar las condiciones que imponía el sistema financiero, está siendo convertida en una realidad accesible para cientos de miles de familias que lo necesitaban con urgencia real y que llevaban años esperando que alguien en el gobierno los escuchara de verdad. La lección que esta historia le deja a México es una que vale la pena escuchar con atención y guardar en la memoria. Gobernar para el pueblo no es un eslogan de campaña que se abandona en cuanto termina la elección. Es una forma concreta y cotidiana de tomar decisiones, de asignar recursos públicos, de establecer prioridades entre intereses que muchas veces compiten entre sí. Significa que cuando hay que elegir entre proteger los intereses de las instituciones financieras que generaron deudas impagables y proteger a las familias trabajadoras atrapadas en esas deudas, este gobierno elige a las familias sin dudar. Significa que cuando hay recursos del Estado disponibles, la pregunta no es cómo maximizar la rentabilidad de una institución pública, ni cómo satisfacer a los calificadores internacionales, sino cómo maximizar el bienestar de la gente que siente nacional, más lo necesita, y que más tiempo lleva esperando una respuesta digna.
Esa es la filosofía que está detrás de este anuncio histórico y que explica por qué este momento trasciende el ciclo de noticias y se convierte en un hito real en la historia social de México. México soberano es un país donde nadie se queda atrás, donde el derecho a tener un techo no depende de cuánto dinero tengas, ni de a qué familia perteneces, ni de si tu trabajo es formal o informal, donde el Estado asume con seriedad su responsabilidad de garantizar condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos y no solo para los que pueden pagar por ellas. Eso es lo que está construyendo Sheinbaum con cada decisión, con cada programa, con cada firma de escritura entregada en mano a una familia que llevaba años soñando con ese momento. Y mientras los profetas del caos siguen esperando el colapso social que no llega, las familias mexicanas están recibiendo las llaves de sus casas y durmiendo tranquilas por primera vez en mucho tiempo, sin la angustia de una deuda impagable sobre sus cabezas. Eso es lo que importa. Eso es lo que este gobierno está haciendo. Y eso es lo que seguiremos documentando en este canal para que México entero lo sepa con claridad y sin filtros. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.